A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Hagen Oslo Saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. El legado Cooper. Mark Cooper estaba de pie en su estudio, contemplando el imperio que había construido desde la nada. A sus 42 años, dirigía una empresa de seguridad privada que se ocupaba de situaciones delicadas para clientes adinerados, situaciones que requerían a un hombre que entendiera que algunos problemas no podían resolverse por medios convencionales. Su complexión musculosa y sus fríos ojos grises reflejaban años de servicio militar antes de haber hecho la transición a un trabajo civil que aún exigía precisión absoluta y tolerancia cero a la debilidad. El apellido Cooper significaba algo en su opulento vecindario de Connecticut. Mark se había abierto camino a pulso desde una infancia en hogares de acogida, donde había aprendido desde temprano que mostrar piedad era la forma más rápida de convertirse en la víctima de alguien. Esas lecciones le habían servido bien en los Rangers del ejército y más tarde, al convertir Cooper Security Solutions en una operación multimillonaria. Margarita Cooper, de soltera Whitehead, había sido la esposa perfecta para un hombre de su creciente estatus cuando se casaron 15 años atrás. Hija de Carol Whitehead, un prominente juez local, había aportado conexiones sociales y un linaje de dinero antiguo que complementaba la creciente riqueza de Mark. Hermosa, refinada y de una familia respetada, parecía la pareja ideal para un hombre decidido a dejar atrás su duro pasado. Su hijo, Tyler, ahora de 13 años, había heredado los rasgos delicados de su madre, pero nada de su confianza social. El chico era brillante, ya leía a nivel universitario y mostraba un talento notable con las computadoras, pero era dolorosamente tímido. Mark había intentado endurecerlo a través de las artes marciales y actividades al aire libre, pero Margarita minaba constantemente estos esfuerzos, insistiendo en que su hijo era sensible y no necesitaba ser brutalizado. La fricción había ido creciendo durante meses. Margarita pasaba cada vez más horas fuera de casa, alegando compromisos benéficos y obligaciones sociales. Cuando estaba en casa, parecía distante, distraída. El ojo entrenado de Mark había comenzado a notar los pequeños detalles: la ropa nueva, las contraseñas cambiadas en sus dispositivos, la forma en que se sobresaltaba cuando le entraba en una habitación inesperadamente. Pero Mark Cooper no había sobrevivido a 3 turnos de servicio en Afganistán y construido un negocio exitoso ignorando sus instintos. Había comenzado su propia investigación silenciosa, utilizando los recursos a su disposición para monitorear las actividades de su esposa. Lo que descubrió había requerido cada gramo de su disciplina militar para no actuar de inmediato. Margarita estaba teniendo una aventura con Thomas Beck, un elocuente promotor inmobiliario que había estado rondando su círculo social durante el último año. Beck era todo lo que Mark despreciaba, un hombre que había heredado el negocio de su padre y se había deslizado por la vida gracias a su encanto en lugar de su competencia. Peor aún, la investigación de Mark había revelado que Beck estaba utilizando información privilegiada del juez Whitehead para manipular negocios inmobiliarios, y Margarita actuaba como intermediaria. La traición dolió más de lo que Mark había esperado. Le había dado todo a Margarita: riqueza, estatus, una hermosa casa y su total confianza. A cambio, ella no solo había traicionado su matrimonio, sino que había arrastrado a su padre a un esquema de corrupción que podría destruir la reputación de la familia. Mientras Mark revisaba los archivos esparcidos sobre su escritorio, su teléfono seguro vibró. El identificador de llamadas mostraba a uno de sus operativos. ¿Qué tienes, R.S.? Respondió Mark, reconociendo el número de Kenny R.S. Tyler llegó temprano de la escuela, informó Kenny. Parece molesto por algo. El coche de Margarita no está en la entrada. Mark miró su reloj: 3:30 de un viernes. La fiesta de cumpleaños de Tyler era mañana, y Margarita había insistido en planificarlo todo ella misma. Probablemente había usado la excusa para encontrarse con Beck de nuevo. Sigue vigilando. Informa de cualquier vehículo, instruyó Mark antes de colgar. Había posicionado a su equipo estratégicamente por el vecindario semanas atrás, ostensiblemente por seguridad general, pero en realidad para monitorear los movimientos de su familia. La ironía no se le escapaba. Protegía los secretos de otras personas mientras su propia vida estaba siendo traicionada sistemáticamente. Mark cerró los archivos y los guardó en su caja fuerte. Mañana era el 13º cumpleaños de Tyler, y Margarita había planeado lo que ella llamaba una reunión íntima de familiares y amigos. Carol Whitehead estaría allí, desempeñando el papel del abuelo distinguido mientras ocultaba su corrupción. Thomas Beck de alguna manera se había ganado una invitación,
aunque Mark no había preguntado cómo. Lo que ninguno de ellos sabía era que Mark había pasado semanas preparándose para el día siguiente. La fiesta de cumpleaños sería, en efecto, memorable, solo que no de la manera que esperaban. Capítulo 2. El discurso. La tarde del sábado trajo un clima de octubre inusualmente cálido a la finca de los Cooper. Margarita había transformado su patio trasero en lo que ella llamaba una celebración sofisticada para el 13º cumpleaños de Tyler. Manteles blancos, comida de catering y suficientes flores para abastecer una funeraria. 20 invitados se mezclaban en el césped bien cuidado, incluidos varios compañeros de clase de Tyler que parecían incómodos en el entorno formal. Mark estaba de pie cerca de la casa, observando la reunión con conciencia táctica. El juez Carol Whitehead era el centro de atención cerca del bar, deleitando a un pequeño grupo con historias del tribunal. A sus 71 años, el juez seguía siendo una figura imponente, alto, de cabello plateado, con la presencia dominante que había intimidado a los abogados durante 3 décadas. Lo que los admiradores a su alrededor no sabían era que Whitehead había estado vendiendo fallos favorables a promotores inmobiliarios durante años, con su hija sirviendo de intermediaria. Thomas Beck circulaba entre la multitud con soltura, su traje de diseñador y su sonrisa de $1000 impresionando a los demás invitados. A sus 38 años, Beck poseía el tipo de encanto natural que hacía que la gente pasara por alto su falta de sustancia. Había construido su reputación heredando bienes raíces de primera de su padre y luego aprovechando relaciones corruptas para expandir sus propiedades. Hoy, desempeñaba perfectamente el papel de amigo de la familia, elogiando a Margarita por la planificación de la fiesta mientras intercambiaban miradas significativas cuando pensaban que nadie los veía. La propia Margarita estaba radiante con un vestido azul vaporoso que Mark le había comprado para su aniversario, una ironía que no se le escapaba. Revoloteaba entre los invitados con una energía desesperada, asegurándose de que todos se sintieran bienvenidos mientras evitaba el contacto visual prolongado con su marido. A sus 39 años, conservaba la belleza clásica que había atraído a Mark por primera vez, pero ahora veía el cálculo detrás de sus cálidas sonrisas. Tyler estaba sentado solo en la mesa principal, picoteando su pastel mientras su madre orquestaba las festividades a su alrededor. El chico siempre había sido un observador en lugar de un participante. Pero hoy, su habitual comportamiento tranquilo parecía más atribulado que tímido. Varias veces, Mark notó a Tyler observando a Beck con una expresión que parecía demasiado sabia para un niño de 13 años. Tyler, cariño, llamó Margarita, aplaudiendo para llamar la atención. Es hora de que digas unas palabras para agradecer a todos por venir. El rostro del chico palideció. Mamá, no quiero. Tonterías, interrumpió ella, su voz adquiriendo el tono cortante que Mark había estado escuchando con más frecuencia. Ya tienes 13 años. Es hora de aprender a dirigirte a una multitud como es debido. Tyler miró a su padre, quien asintió animándolo. Al chico nunca le había gustado hablar en público, pero Mark creía en enfrentar los miedos en lugar de evitarlos. Yo, no sé qué decir, tartamudeó Tyler mientras los invitados dirigían su atención hacia él. La sonrisa de Margarita se tensó. Solo agradece a todos por venir y habla sobre lo que significa para ti tener 13 años. Cuando Tyler permaneció congelado en su silla, la compostura de Margarita se quebró. Habla, cobarde, espetó, su voz resonando en el patio repentinamente silencioso. No me extraña que no tengas agallas. Los invitados se movieron incómodos. Varios padres intercambiaron miradas de preocupación mientras sus hijos observaban la escena que se desarrollaba ante ellos. Mark sintió que se le tensaba la mandíbula mientras veía a su esposa humillar a su hijo frente a sus amigos. El juez Whitehead, quizás sintiendo la necesidad de apoyar la autoridad de su hija, se adelantó con un gesto despectivo. El chico no tiene carácter, declaró con su voz de tribunal. Una verdadera decepción. Mark comenzó a caminar hacia Tyler, listo para poner fin a esta humillación pública, pero su hijo levantó una pequeña mano. Papá, espera, dijo Tyler, su voz apenas audible. Tengo un discurso especial para mamá. Algo en el tono del chico hizo que Mark se detuviera. Los ojos de Tyler habían cambiado. La incertidumbre había desaparecido, reemplazada por una claridad fría que le recordó a Mark su propia expresión al enfrentar a un enemigo. Tyler se levantó lentamente, metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña grabadora digital. Sus manos estaban firmes mientras la colocaba sobre la mesa. Quiero agradecer a todos por venir a mi cumpleaños, comenzó, su voz haciéndose más fuerte. Especialmente al señor Beck, que ha sido un amigo tan bueno para nuestra familia.
Thomas Beck levantó su copa de vino con una sonrisa ensayada, pero Mark notó que los ojos del hombre observaban a Tyler con nueva atención. He aprendido mucho sobre la amistad este año, continuó Tyler. Como por ejemplo, cómo algunos amigos visitan cuando papá no está en casa, y cómo algunos amigos tienen conversaciones especiales con mamá en el estudio de papá. El rostro de Margarita se había puesto blanco. Tyler, ya es suficiente. Grabé una de esas conversaciones, dijo Tyler simplemente, su dedo suspendido sobre el botón de reproducción. ¿Les gustaría escucharla? El silencio se tensó como un cable a punto de romperse. La expresión imponente del juez Whitehead había flaqueado, reemplazada por algo cercano al pánico. Thomas Beck se había quedado muy quieto, su encanto evaporándose al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Mamá siempre me dijo que hablara claro, dijo Tyler, su joven voz resonando en la reunión congelada. Así que, aquí está mi discurso. Presionó play. La voz de Margarita llenó el patio, nítida y clara a través del pequeño altavoz. Thomas, cariño, tienes que ser más cuidadoso. Mark está empezando a sospechar de los negocios inmobiliarios. La voz de Beck respondió. Tu padre garantiza que las aprobaciones de zonificación saldrán adelante. Eso vale la pena el riesgo. Lo sé, pero si Mark se entera de lo nuestro, de todo esto, nos destruirá a todos. No lo conoces como yo. Mientras la grabación continuaba, detallando la aventura y el esquema de corrupción, Margarita se desplomó en su silla como si le hubieran cortado los hilos. El juez Whitehead palideció, su distinguida fachada desmoronándose al darse cuenta de que su nieto tenía pruebas de sus crímenes. Thomas Beck salió disparado. Llegó a la mitad del césped antes de que el equipo de seguridad de Mark, posicionado como personal de catering, bloqueara eficientemente su salida. Kenny Reese, vestido con uniforme de camarero, se interpuso en el camino de Beck con una sonrisa educada que no llegaba a sus ojos. ¿Se va tan pronto, señor Beck?, preguntó Mark, su voz cortando el caos mientras los invitados comenzaban a exigir explicaciones y los padres empezaban a reunir a sus hijos. Pero no ha escuchado el final del discurso de Tyler. Tyler miró a su padre con ojos que contenían una sabiduría mucho más allá de sus 13 años. ¿Hay más, papá? Mucho más. Mark asintió, sintiendo un orgullo feroz por el coraje de su hijo. El chico había heredado más que los rasgos de su madre. Había heredado el instinto de su padre para la guerra. Entonces escuchémoslo todo, dijo Mark en voz baja. Cada palabra. Capítulo 3, la revelación. La fiesta de cumpleaños se había convertido en un caos. Los padres apresuraban a sus hijos hacia las salidas mientras los invitados que habían esperado chismes se encontraban presenciando algo mucho más serio que un drama social. El juez Whitehead se sentó pesadamente en una silla cercana, con el rostro ceniciento mientras contemplaba la destrucción de una carrera cuidadosamente construida. Mark estaba detrás de su hijo, con una mano en el hombro de Tyler mientras el chico continuaba con su grabación. El dispositivo detallaba meses de conversaciones entre Margarita y Thomas Beck, cada revelación más dañina que la anterior. Negocios inmobiliarios amañados a través de la corrupción judicial, leyes de zonificación torcidas para obtener ganancias, a través de todo ello, su esposa sirviendo de mensajera entre su padre y su amante. «Apágalo», susurró Margarita, con lágrimas corriendo por su rostro. «Por favor, Tyler, piensa en lo que le estás haciendo a nuestra familia». Tyler miró a su madre con ojos que no contenían perdón. «¿Tú ya hiciste eso, mamá?» La grabación reveló la profundidad de su traición. No solo la aventura, sino los planes de divorciarse de Mark después de asegurar un último gran negocio inmobiliario. Tenían la intención de vaciar sus cuentas y desaparecer, dejándolo solo con el conocimiento de que le habían tomado por tonto. Cuando los últimos invitados se marcharon, el equipo de seguridad de Mark aseguró eficientemente la propiedad. Thomas Beck estaba sentado en una silla de patio, flanqueado por dos de los operativos de Mark que parecían salidos de un manual de seguridad corporativa. El encanto del promotor inmobiliario se había evaporado por completo, reemplazado por el pálido miedo de un hombre que se daba cuenta de que había calculado gravemente mal. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó Margarita, su voz apenas audible. Tyler respondió antes de que su padre pudiera hablar. He estado observando durante 2 meses. El coche del señor Beck en nuestra entrada. La forma en que cambiaste después de los viajes de negocios de papá. Las llamadas telefónicas en voz baja. Mark sintió otra oleada de orgullo por la inteligencia de su hijo. El chico había llevado a cabo su propia operación de vigilancia, usando sus habilidades informáticas para acceder a las cámaras de seguridad y su invisibilidad natural para moverse por la casa sin ser detectado.
Instalé un software de grabación en el ordenador del estudio de papá, continuó Tyler. Cada conversación que tuviste con el señor Beck se guardaba automáticamente en un servidor en la nube. El juez Whitehead finalmente encontró su voz. Tyler, no entiendes lo que has hecho. Esto destruirá. Cállate, dijo Mark en voz baja, su voz portando el tipo de autoridad que había mantenido vivos a los soldados en zonas de combate. Se acabó tu turno de hablar. La boca del juez se cerró de golpe. A pesar de todo su poder en la corte, Carol Whitehead reconocía a un depredador cuando lo veía. Mark caminó hacia la mesa del patio y se sentó frente a Thomas Beck. De cerca, el promotor parecía más joven que sus 38 años, blando en los bordes de una manera que sugería que nunca había enfrentado consecuencias reales por sus acciones. Cometiste un error, Tom, dijo Mark en tono de conversación. Asumiste que yo era un hombre de negocios de suburbio que se rendiría cuando su esposa quisiera marcharse. Nunca te molestaste en investigar a qué me dedico realmente. Los ojos de Beck se desviaron hacia las salidas, pero los hombres de Mark se habían posicionado con precisión militar. No había ruta de escape que no pasara por ellos. Protejo los secretos de la gente para ganarme la vida, continuó Mark. Sé cómo recopilar información, cómo construir casos y cómo destruir enemigos. Es en lo que soy bueno. Sacó su teléfono y se desplazó por una serie de fotografías. Estas fueron tomadas ayer. Tú, reuniéndote con Vincent Torres sobre el desarrollo de Harbour Point. Torres trabaja para mí, por cierto. Lo ha hecho durante 6 meses. El rostro de Beck se puso blanco como el papel mientras Mark le mostraba imágenes claras de su supuesta reunión secreta. Vincent ha estado grabando cada conversación que has tenido sobre el uso de la influencia del juez Whitehead para acelerar las aprobaciones de tus proyectos. El acuerdo de Harbour Point iba a ser tu gran golpe, ¿verdad? El que te permitiría a ti y a mi esposa desaparecer con $50 millones. Mark, por favor, comenzó Margarita, pero él la interrumpió con una mirada. Cada cuenta bancaria, cada sociedad fantasma, cada propiedad que ustedes dos pensaban que habían ocultado, lo sé todo. He estado construyendo un caso en su contra durante meses. Tyler se adelantó, sosteniendo una tableta. Papá, ¿debería mostrarles las cuentas en el extranjero? Mark sonrió, una expresión sin calidez. Todavía no, hijo. Guardemos eso para las autoridades. El juez Whitehead se levantó con dificultad. No puedes probar nada sobre las decisiones judiciales. Todo es circunstancial. Las grabaciones de audio de usted prometiendo fallos favorables a cambio de dinero no son circunstanciales, interrumpió Mark. Tampoco lo son los depósitos bancarios que se correlacionan con su calendario judicial. Hizo un gesto a Kenny R.S., quien sacó una carpeta gruesa de su chaqueta. 2 años de pruebas, cada soborno, cada decisión amañada, cada ley que torciste para obtener ganancias. Tyler no era el único que grababa conversaciones. Juez, realmente debería tener más cuidado con lo que dice en restaurantes públicos. El silencio se prolongó mientras el alcance total de la investigación de Mark quedaba claro. No solo había descubierto su traición, la había documentado sistemáticamente con la precisión de alguien que sabe cómo construir un caso inquebrantable. ¿Qué quieres?, preguntó Beck finalmente, su voz quebrándose. Mark se levantó y caminó hacia su hijo, colocando ambas manos sobre los hombros de Tyler. Quiero que entiendan algo, los dos. No perdono, no olvido y no muestro piedad a las personas que traicionan a mi familia. Miró a su esposa, viéndola claramente por primera vez en meses. Margarita, se acabó. Los papeles del divorcio se presentarán el lunes por la mañana. No obtendrás nada. El acuerdo prenupcial que firmaste cubre el adulterio de manera bastante exhaustiva. ¿Y tú, Tom? Se volvió hacia Beck. Vas a ir a la cárcel, pero todavía no. Primero, me vas a ayudar con algo. Beck tragó saliva. ¿Qué? La sonrisa de Mark era depredadora. Vas a aprender lo que sucede cuando alguien intenta robarle a Mark Cooper. Ambos lo harán. Tyler miró a su padre con confianza incondicional. El chico había elegido su bando, y lo había elegido correctamente. ¿Cuál es el plan, papá? Mark alborotó el cabello de su hijo, sintiéndose genuinamente feliz por primera vez en meses. Justicia, Tyler. Les vamos a dar exactamente lo que se merecen. La fiesta de cumpleaños había terminado, pero la verdadera celebración de Mark Cooper apenas comenzaba. Capítulo 4. La trampa. 3 semanas después de la revelación del cumpleaños de Tyler, la maquinaria de venganza de Mark Cooper comenzó su metódica operación. Desde la oficina de su casa, orquestó una campaña que habría impresionado a sus antiguos comandantes militares por su precisión y sus elementos de guerra psicológica.
Margarita se había mudado temporalmente con su padre, alojándose en la mansión colonial de la familia Whitehead mientras su abogado de divorcios intentaba encontrar lagunas en su férreo acuerdo prenupcial. Mark había permitido este arreglo, sabiendo que mantendría sus objetivos concentrados en un solo lugar donde su vigilancia podría monitorear cada uno de sus movimientos. Thomas Beck, mientras tanto, había intentado mantener su rutina normal, pero la presión invisible de Mark ya estaba pasando factura. Los negocios inmobiliarios se caían misteriosamente cuando los permisos clave se retrasaban inesperadamente. La financiación se agotaba cuando los bancos recibían pistas anónimas sobre las dudosas prácticas comerciales de Beck. El promotor inmobiliario estaba perdiendo dinero a raudales, pero aún no entendía que Mark estaba controlando cada contratiempo. Informe de situación, dijo Mark a su teléfono seguro, hablando con Félix Bates, uno de sus operativos de mayor confianza. Beck se está reuniendo con posibles inversores en el Harbour Club, informó Félix. Está tratando de salvar el proyecto Ocean View, pero se están poniendo nerviosos. Se corre la voz sobre sus problemas. Mark sonrió sombríamente. Él mismo había sembrado los rumores, utilizando su red de contactos para susurrar dudas sobre la fiabilidad de Beck. En los círculos adinerados donde operaba Beck, la reputación lo era todo, y Mark la estaba destruyendo sistemáticamente. ¿Y el juez? Whitehead ha estado tratando de contactar a antiguos colegas, probablemente buscando consejos sobre control de daños. Estamos monitoreando todas las comunicaciones. Mark terminó la llamada y se volvió hacia Tyler, que estaba sentado en su propia estación de computadora en la oficina. El chico se había convertido en el aliado más cercano de su padre, utilizando sus habilidades técnicas para apoyar la operación. ¿Cómo está nuestro acceso interno?, preguntó Mark. Los dedos de Tyler volaron sobre el teclado. Todavía estoy conectado a la red doméstica del abuelo. Mamá cambió sus contraseñas, pero está usando los mismos patrones de siempre. Puedo ver todos sus correos electrónicos y mensajes. La voz del chico no contenía emoción al referirse a su abuelo o a su madre. Desde la fiesta de cumpleaños, Tyler había mostrado una notable resiliencia, aceptando la situación con una madurez que impresionaba a Mark. El niño entendía que la lealtad familiar debía ganarse, no simplemente esperarse. ¿Están planeando algo?, continuó Tyler, señalando su pantalla. Mamá ha estado investigando leyes de privacidad, y el señor Beck ha estado buscando precedentes legales para pruebas desestimadas. Mark se inclinó para leer las comunicaciones que Tyler había interceptado. Su esposa y su amante se estaban desesperando, consultando a abogados sobre sus opciones y discutiendo formas de desacreditar las grabaciones. Lo que no se daban cuenta era que Mark tenía muchas más pruebas de las que habían escuchado en el cumpleaños de Tyler. «Papá», preguntó Tyler en voz baja, ¿realmente vas a enviar a mamá a la cárcel? Mark consideró su respuesta cuidadosamente. Tyler todavía era un niño a pesar de su participación en la exposición de la traición. Tu madre tomó decisiones, hijo. Eligió el dinero por encima de la familia. Eligió las mentiras por encima de la verdad. Las acciones tienen consecuencias. Lo sé, dijo Tyler simplemente. Solo quería asegurarme de que no la ibas a perdonar como perdonaste a la abuela cuando tomó dinero de tu billetera esa vez. Mark recordaba el incidente. La madre de Margarita había sido sorprendida robando efectivo para alimentar una adicción al juego. Mark había elegido la piedad entonces, estableciendo un tratamiento y monitoreo en lugar de un proceso judicial. Esa amabilidad había sido recompensada con gratitud y un cambio de comportamiento. Esto era diferente. Esto no era adicción o debilidad. Era una traición calculada que habría destruido todo lo que Mark había construido. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Necesitamos hablar. Thomas Beck se estaba comunicando, probablemente esperando negociar algún tipo de acuerdo. Mark sonrió mientras escribía su respuesta. Parker Riverside. 1 hora. Ven solo. Félix, Mark llamó a su operativo. Beck está mordiendo el anzuelo. Posiciona a tu equipo, pero mantente invisible. Quiero que piense que esta es una conversación privada. Tyler levantó la vista de su computadora. ¿Puedo escuchar? A través del micrófono, accedió Mark. Pero quédate aquí donde es seguro. El Parque Riverside se extendía a lo largo del río Connecticut, ofreciendo privacidad para conversaciones que no podían tener lugar en sitios públicos. Mark llegó temprano, eligiendo un banco con líneas de visión claras y sin cobertura para posibles amenazas. Su entrenamiento militar hacía que tales precauciones fueran automáticas, incluso para lo que parecía ser una simple reunión. Thomas Beck llegó exactamente a la hora, con aspecto demacrado y desesperado.
El hombre que una vez había dominado las salas con su encanto ahora se movía como alguien que esperaba un ataque. Mark, comenzó Beck, sentándose con cuidado en el extremo opuesto del banco. Gracias por reunirte conmigo. Habla. Beck se pasó las manos por el pelo, un gesto nervioso que habría parecido imposible hace 3 semanas. Esto ha llegado demasiado lejos. Lo que sea que quieras, dinero, propiedades, una disculpa pública, pídelo. Pero esto tiene que terminar. Mark estudió al hombre que intentó robarle la vida. ¿Crees que esto es por dinero? ¿No lo es siempre? Beck intentó su vieja sonrisa confiada, pero la expresión resultó enfermiza. Todo el mundo tiene un precio. ¿Cuál es el tuyo? Todavía no entiendes con quién estás tratando, dijo Mark en voz baja. Esto no es una negociación comercial. Esto es una guerra. La compostura de Beck se deslizó aún más. Mira, sé que estás enojado por Margarita, pero los matrimonios terminan todo el tiempo. Podemos llegar a un acuerdo. Intentaste robarme $50 millones, interrumpió Mark. Corrompiste a un juez. Convertiste a mi esposa en una criminal. Y lo hiciste todo mientras sonreías en mi mesa y me dabas la mano. Lo del dinero fue idea de Margarita. La expresión de Mark se volvió gélida. No. Beck se quedó en silencio, quizás finalmente reconociendo que estaba sentado junto a alguien que había matado gente por mucho menos. Esto es lo que va a pasar, dijo Mark en tono de conversación. Vas a transferir cada propiedad, cada activo, cada dólar que tienes a las cuentas que yo designe. Vas a confesar al FBI sobre la corrupción judicial, y vas a desaparecer. Why is Amini ego? Mark sacó su teléfono y le mostró a Beck una fotografía. La imagen mostraba a la anciana madre de Beck entrando en su centro de vida asistida en Florida. Tu madre parece agradable, dijo Mark. Lástima que algo le pasara a su financiación de Medicare o que el centro descubriera que vivía allí bajo pretextos falsos. El rostro de Beck se puso blanco. No puedes amenazar a mi madre. Ella no tiene nada que ver con esto. Tampoco mi hijo, respondió Mark. Pero eso no te impidió planear la destrucción de su futuro para obtener ganancias. El silencio se prolongó mientras Beck se daba cuenta del verdadero alcance de su situación. Mark Cooper no solo buscaba venganza. Estaba destruyendo sistemáticamente todo lo que Beck valoraba, utilizando la misma eficiencia despiadada que una vez había aplicado a los combatientes enemigos. «¿Estás loco?», susurró Beck. Mark sonrió, y Beck de repente entendió por qué los soldados habían seguido a este hombre a la batalla. Había algo absolutamente seguro en el compromiso de Mark Cooper con la victoria. 24 horas, dijo Mark, levantándose del banco. Transfiere todo, confiesa todo o pierde todo. Es tu elección. Mientras Mark se alejaba, Beck permaneció en el banco, mirando el río mientras su mundo se derrumbaba a su alrededor. En su auricular, Mark escuchó la voz de Tyler. «Papá, está llamando a mamá. ¿Debería escuchar?» «Grábalo todo», respondió Mark. Ya casi es hora de la fase 2. Capítulo 5. El acoso. La desesperada llamada telefónica de Thomas Beck a Margarita, interceptada y grabada por la red de vigilancia de Tyler, reveló exactamente lo que Mark esperaba: pánico, culpas y una búsqueda frenética de rutas de escape. Ninguno de sus objetivos entendía que Mark había cerrado sistemáticamente todas las salidas posibles antes de comenzar su ofensiva. «Están planeando huir», informó Tyler desde su puesto de computadora mientras Mark revisaba la última inteligencia. «El señor Beck quiere liquidar todo y abandonar el país. Mamá está tratando de disuadirlo». Mark estudió los datos financieros que su equipo había recopilado. El imperio inmobiliario de Beck ya se estaba desmoronando a medida que problemas misteriosos plagaban cada proyecto. Los permisos desaparecían, los inversores se retiraban y los contratistas de repente encontraban mejores oportunidades en otros lugares. Lo que parecía mala suerte era en realidad el resultado de la metódica campaña de Mark para aislar y debilitar a su objetivo. ¿A dónde irían?, preguntó Mark. Los dedos de Tyler bailaron sobre su teclado. El señor Beck ha estado investigando países sin tratados de extradición. Mamá ha estado mirando horarios de vuelos privados a las Islas Caimán. Déjalos que planeen, dijo Mark. El miedo vuelve estúpida a la gente. Su teléfono seguro sonó. Felix Bates llamaba desde su posición de vigilancia fuera de la mansión Whitehead. El juez Whitehead está en movimiento, informó Felix. Hizo una maleta, parece asustado. Se dirige a la estación de tren. Mark miró su reloj. 2 horas desde su ultimátum a Beck. La presión estaba funcionando más rápido de lo que había anticipado. Síganlo, pero no interfieran. Here over a Donda VA. Mark caminó hacia las ventanas de su estudio, que iban del suelo al techo,
y miró la finca que había construido a través de años de disciplina y pensamiento estratégico. Pronto, sería el único hogar que Tyler había conocido, libre de la corrupción y la traición que habían envenenado a su familia. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Por favor, podemos arreglar esto. Margarita se estaba comunicando, probablemente esperando usar su historia compartida para encontrar piedad. Mark borró el mensaje sin responder. Había mostrado piedad una vez antes y se lo habían pagado con traición. Esa lección no se olvidaría. Papá, llamó Tyler en voz baja. El abuelo está en Penn Station. Félix dice que compró un billete a Boston. Bien. The Jollo Career. Un juez federal huyendo de la jurisdicción facilitará el trabajo del FBI. Tyler giró en su silla para mirar a su padre. ¿Está seguro de que esto es lo correcto? Son familia. Mark se arrodilló junto a la silla de su hijo, encontrándose directamente con los ojos del chico. Tyler, ¿qué es lo más importante que te he enseñado? Las acciones tienen consecuencias, respondió Tyler sin dudar. ¿Y qué es lo segundo más importante? Proteger lo que importa. Mark asintió. Tu madre y tu abuelo eligieron el dinero por encima de la familia. Nos habrían destruido para conseguir lo que querían. La familia protege a la familia. No la traiciona por dinero. Tyler consideró esto con la seriedad de alguien mucho mayor de 13 años. Así que, nos estamos protegiendo al detenerlos. Exactamente. El teléfono de Mark sonó. El nombre de Thomas Beck apareció en el identificador de llamadas. Llegas temprano, respondió Mark. Aún te quedan 18 horas. Olvida el ultimátum. La voz de Beck era cruda por la desesperación. Necesito más tiempo. Las transferencias que quieres son complicadas. Múltiples jurisdicciones, requisitos legales. No es mi problema. Mark, escúchame. Margarita nunca quiso hacerle daño a Tyler. Esto se nos fue de las manos. Pero podemos arreglarlo. Podemos hacer las cosas bien. La voz de Mark se volvió gélida. Conspiraste para robar mi dinero y destruir el futuro de mi hijo. No hay forma de hacer eso bien. ¿Y si lo confieso todo? Asumo toda la responsabilidad. ¿Esculpo completamente a Margarita y a su padre? ¿Quieres decir mentir para protegerlos? Mark casi se rió. Inténtalo de nuevo. La desesperación de Beck era palpable a través del teléfono. Tiene que haber algo que quieras. Todo el mundo quiere algo. Quiero que entiendas lo que eres, dijo Mark en voz baja. Eres un parásito que pensó que podía depredar a mi familia. Pero los parásitos mueren cuando eligen al huésped equivocado. Terminó la llamada y se volvió hacia Tyler. Informe de situación de nuestra póliza de seguro. Tyler abrió una nueva ventana en su computadora. Vincent Torres está en posición. El señor Beck no sabe que lleva un micrófono en su reunión de esta noche. Vincent Torres, el contratista que Mark había estado usando como agente doble durante meses, era la última esperanza de Beck para salvar su imperio en quiebra. Lo que Beck no sabía era que Torres había estado pasando información a Mark mientras recopilaba pruebas adicionales de corrupción y fraude. ¿Y nuestro contacto federal? La agente Bittman confirmó la recepción de todos los paquetes de pruebas. Dice que el caso es sólido. Mark sonrió con genuina satisfacción. La agente especial Sarah Bittman de la Unidad de Corrupción Pública del FBI era una profesional minuciosa que apreciaba los casos bien documentados. Los paquetes de pruebas de Mark le habían dado todo lo que necesitaba para presentar cargos contra el juez Whitehead, Thomas Beck y Margarita. ¿Cuándo actúan? Mañana por la mañana. Arrestos coordinados. Mark asintió. El momento era perfecto. Para cuando sus objetivos se dieran cuenta de que la huida era imposible, ya estarían bajo custodia federal. Su teléfono vibró con otro mensaje de texto, esta vez de Margarita. Tyler necesita a su madre. Por favor, no le hagas esto. Mark le mostró el mensaje a su hijo, quien lo leyó sin expresión. Sigue mintiendo, dijo Tyler simplemente. No lo importo yo. Le importa no ir a la cárcel. La perspicacia del chico era incomodamente precisa. Margarita había pasado meses priorizando su aventura y sus actividades criminales sobre el bienestar de su hijo. Su repentina preocupación maternal era transparentemente egoísta. ¿Qué debería decirle? Preguntó Mark. Tyler pensó por un momento. Nada. Ella tomó su decisión cuando grabó esas conversaciones en tu estudio. Solo que no sabía que yo estaba escuchando. Mark sintió otra oleada de orgullo por la claridad de su hijo. El chico entendía la justicia de una manera que muchos adultos nunca aprenden. A medida que se acercaba la noche, la red de vigilancia de Mark informaba de un pánico creciente entre sus objetivos. Beck estaba liquidando activos en violación de órdenes judiciales.
El juez Whitehead intentaba contactar a antiguos colegas que pudieran brindarle protección, y Margarita investigaba abogados de defensa penal. Todos sus esfuerzos eran inútiles. Mark había pasado meses preparándose para este momento, cerrando todas las vías de escape mientras reunía pruebas irrefutables de sus crímenes. Mañana, la trampa se cerraría con la precisión de una operación militar. «Papá», preguntó Tyler mientras se preparaban para salir del estudio. «Después de mañana, ¿se habrá acabado?» Mark miró a su hijo, inteligente, leal, lo suficientemente valiente como para exponer la traición de su propia madre cuando la justicia lo exigía. Tyler merecía algo mejor que la familia en la que había nacido. Pero había encontrado algo más valioso, un padre que lo protegería de cualquier amenaza, sin importar cuán personal fuera. «Los arrestos habrán terminado», dijo Mark. «Pero las consecuencias duran más. Pasarán años pagando por lo que hicieron». Tyler asintió, aceptando esta realidad con una notable compostura. «Bien, hay cosas que no se pueden perdonar». Mark no podría haber estado más de acuerdo. Capítulo 6. La red se cierra. Las horas previas al amanecer de lo que Mark llamó en privado el Día de la Justicia lo encontraron en su estudio, revisando los detalles operativos finales con la calma y el enfoque de alguien que había planeado innumerables misiones. A través de sus ventanas, la finca yacía en silencio bajo un cielo de octubre que prometía un clima despejado para el día que se avecinaba. Tyler estaba sentado en su puesto de computadora, monitoreando las comunicaciones electrónicas con la dedicación de un analista de inteligencia de señales. El chico había heredado más que el pensamiento estratégico de Mark. Desarrolló una habilidad casi preternatural para anticipar los movimientos de sus objetivos. «El señor Beck no volvió a casa anoche», informó Tyler. «Su coche está en el puerto deportivo del Harbour Club. El GPS muestra que ha estado allí desde las 11 de la noche». Mark asintió. Beck probablemente estaba durmiendo en su yate, ya sea preparándose para huir o simplemente escondiéndose de la realidad. De cualquier manera, el FBI lo encontraría cuando llegara el momento. «¿White madre?» Todavía en casa del abuelo. Estuvo despierta hasta las 3 de la madrugada haciendo llamadas a abogados. La voz de Tyler no contenía emoción al hablar de Margarita. El chico había compartimentado sus sentimientos con una eficiencia que impresionaba y preocupaba a Mark. El teléfono seguro de Mark vibró con un mensaje de la agente Bittman. «Equipos en posición. Órdenes firmadas». Procediendo a las 5:58 de la madrugada, Mark se sirvió un café y se acomodó para ver la culminación de meses de cuidadosa planificación. Exactamente a las 6, los monitores de vigilancia de Tyler se iluminaron con actividad. Agentes federales estaban actuando simultáneamente en la mansión Whitehead, el puerto deportivo de Beck y el hotel de Boston del juez Whitehead. Mark había proporcionado ubicaciones precisas para todos los objetivos, asegurando que no habría persecuciones dramáticas ni intentos de fuga. «Atraparon al abuelo», anunció Tyler, viendo las imágenes de seguridad del hotel a través de una conexión que Mark prefirió no examinar demasiado de cerca. Ni siquiera intentó huir. El juez Carol Whitehead, la imponente presencia que había intimidado a los abogados durante décadas, fue arrestado en su habitación de hotel vistiendo un albornoz y zapatillas. El hombre que había vendido la justicia por dinero parecía exactamente lo que era: un viejo criminal asustado, atrapado por consecuencias que nunca esperó enfrentar. «Mamá tampoco se resiste», continuó Tyler. «La agente Bittman le está leyendo sus derechos en la sala de estar». A través de los ojos electrónicos de Tyler, Mark observó el arresto de Margarita con una satisfacción desapegada. Llevaba el vestido azul que le había comprado para su aniversario, quizás esperando que le proporcionara alguna protección contra lo que se avecinaba. Sus lágrimas eran reales, pero Mark no sintió compasión. Había tenido todas las oportunidades para elegir de manera diferente. ¿Y el señor Beck? Tyler cambió las imágenes de las cámaras al puerto deportivo, donde Thomas Beck estaba siendo esposado en la cubierta de su yate de 60 pies. El promotor inmobiliario que una vez había dominado las alas con su encanto parecía roto, derrotado por fuerzas que nunca había entendido. «Los tres bajo custodia», confirmó Mark mientras su teléfono se iluminaba con actualizaciones del equipo de la agente Bittman. Sin complicaciones. Tyler se reclinó en su silla, estudiando la expresión de su padre. «No pareces feliz». Mark consideró la observación. «Feliz no es la palabra correcta. ¿Satisfecho? Quizás. La justicia tiene un sentimiento diferente a la felicidad. ¿Echarás de menos a mamá?» La pregunta tomó a Mark por sorpresa con su franqueza. Tyler había estado haciendo preguntas cada vez más sofisticadas sobre la familia, la lealtad y las consecuencias,
tratando de entender el mundo de los adultos en el que se había visto obligado a navegar. Echaré de menos a quien pensé que era, dijo Mark con cuidado. Pero esa persona nunca fue real. La verdadera Margarita es la que eligió el dinero por encima de la familia. Tyler asintió, procesando esta distinción con la mente analítica que había heredado de su padre. Entonces, no estamos perdiendo la familia. Solo estamos dejando de fingir sobre personas que nunca fueron realmente familia. Mark sintió una oleada de orgullo y preocupación. Tyler entendía la situación con una claridad notable, pero ningún niño de 13 años debería tener que desarrollar defensas tan sofisticadas contra la traición. Exactamente, confirmó Mark. La familia protege a la familia. Todo lo demás es solo biología. Su teléfono sonó. La agente Bittman llamaba con la primera actualización oficial. Los 3 sujetos bajo custodia, informó. Arrestos limpios, sin incidentes. Los procesaremos en Federal Plaza. Su paquete de pruebas es más que adecuado. Su documentación hace que este caso sea procesable en cualquier jurisdicción. Estamos hablando de un mínimo de 20 años para el juez, 15 para Beck y 10 para su esposa. Mark asimiló las cifras sin emoción. Las sentencias de prisión federal se medían en décadas, no en años. Sus objetivos pasarían el resto de sus vidas productivas pagando por su traición. ¿Y la confiscación de activos? Ya está en marcha. Las propiedades de Beck están siendo confiscadas bajo los estatutos RICO. Las cuentas del juez están congeladas a la espera de la investigación. El acceso de su esposa a cualquier activo compartido ha sido suspendido. Mark sonrió sombríamente. La destrucción financiera seguiría a la condena penal, asegurando que sus enemigos nunca pudieran reconstruir lo que habían perdido. Después de terminar la llamada, Mark encontró a Tyler observándolo con la intensa concentración que le recordaba a las reuniones militares. «Papá, ¿qué pasa ahora?» «Ahora reconstruimos», dijo Mark. «Solo tú y yo. Sin mentiras, sin traición, sin personas que fingen amarnos mientras planean destruirnos». Tyler pareció satisfecho con esta respuesta. El chico siempre había sido autosuficiente, pero las últimas semanas habían revelado una fortaleza que impresionaba incluso a Mark. ¿Intentarán hacer tratos, decir mentiras sobre nosotros para reducir sus sentencias? Mark quedó impresionado de nuevo por el pensamiento estratégico de Tyler. El chico entendía que las personas desesperadas dirían cualquier cosa para escapar de las consecuencias. Lo intentarán, confirmó Mark. Pero lo documentamos todo. La verdad tiene una forma de sobrevivir a las mentiras cuando está debidamente preparada. Al mediodía, la noticia de los arrestos se había filtrado a los medios locales. El escándalo de corrupción que involucraba a un prominente juez federal, un promotor inmobiliario y la esposa de un exitoso hombre de negocios se convirtió en la noticia principal de todos los medios de Connecticut. El teléfono de Mark sonaba constantemente con reporteros buscando comentarios, pero él había anticipado esta atención. Su declaración preparada fue breve. Estoy cooperando plenamente con las autoridades federales y tengo plena confianza en el sistema de justicia. Tyler observaba la cobertura de noticias con fascinación. Lo están llamando el mayor escándalo de corrupción en la historia del estado. Mark asintió. La carrera de 30 años del juez Whitehead había brindado numerosas oportunidades para la corrupción, y las pruebas de Mark habían expuesto décadas de decisiones vendidas y justicia pervertida. ¿Estás orgulloso de lo que hicimos?, preguntó Tyler. Mark consideró la pregunta seriamente. Orgullo parecía inadecuado para lo que habían logrado. Habían enfrentado la traición con coraje, reunido pruebas con paciencia y buscado la justicia con un compromiso absoluto. Estoy orgulloso de ti, dijo Mark. Tuviste la opción de proteger a criminales o proteger la justicia. Elegiste correctamente. Tyler sonrió, la primera expresión genuinamente feliz que Mark había visto en su hijo desde la revelación de la fiesta de cumpleaños. Tú también, papá. A medida que la tarde se convertía en noche, Mark y Tyler pidieron pizza y vieron cómo las vidas de sus enemigos se derrumbaban en las noticias de la noche. Los fiscales federales ya hablaban de cargos adicionales a medida que los investigadores descubrían años de actividad criminal. Mañana traería abogados, audiencias y atención mediática. Pero esta noche, Mark Cooper se sentó en su estudio con su hijo, planeando su futuro con la misma precisión cuidadosa que había usado para destruir a sus traidores. La justicia se había hecho. Las consecuencias durarían años. Capítulo 7. El ajuste de cuentas. 6 meses después de los arrestos, el Tribunal Federal de Hartford parecía un circo mediático mientras el juicio por corrupción de la década llegaba a su clímax. Mark Cooper estaba sentado en la galería,
viendo a su exesposa testificar contra Thomas Beck y su padre en un intento desesperado por reducir su propia sentencia. A su lado, Tyler observaba los procedimientos con el desapego analítico que había desarrollado desde la destrucción de su familia. El juez Carol Whitehead, una vez el jurista más respetado de Connecticut, ahora se sentaba en la mesa de los acusados, pareciendo décadas mayor que sus 71 años. Un mono de prisión federal había reemplazado sus togas judiciales, y la imponente presencia que una vez intimidaba a los abogados se había marchitado hasta convertirse en una confusión temerosa. Thomas Beck mantenía la fachada confiada de su abogado, pero Mark podía ver la desesperación bajo su exterior compuesto. 6 meses de detención federal habían despojado su encanto practicado, revelando al hombre débil que había debajo. El testimonio de Margarita fue clínico, devastador y completamente egoísta. Detalló cada aspecto del esquema de corrupción mientras se presentaba a sí misma como una víctima manipulada en lugar de una participante activa. Sus abogados habían elaborado una narrativa de una mujer desviada por hombres poderosos, pero las grabaciones que Tyler había hecho demolieron cualquier pretensión de inocencia. Señora Cooper, continuó el fiscal federal, usted declaró que fue coaccionada para participar en estas actividades, pero tenemos grabaciones de conversaciones donde usted inició el contacto con el señor Beck sobre decisiones judiciales específicas. La compostura de Margarita se resquebrajó ligeramente. Estaba tratando de proteger los intereses de mi familia, traicionando a su esposo y corrompiendo el tribunal de su padre. Mark observó a su exesposa luchar con preguntas que no tenían respuestas aceptables. Su estrategia de defensa requería pintarse a sí misma como una víctima mientras simultáneamente proporcionaba pruebas contra sus conspiradores. Las contradicciones eran obvias para todos en la sala del tribunal. ¿Cómo le va?, susurró Tyler. Mal, respondió Mark en voz baja. Sus abogados intentan minimizar su participación, pero las pruebas demuestran que fue fundamental en todo. Tyler asintió, tomando notas en un blog legal con la minuciosidad de alguien que estudia el procedimiento judicial. El chico había pasado meses preparándose para este juicio, entendiendo que la destrucción final de sus enemigos requeriría su testimonio sobre las grabaciones. Cuando llamaron a Tyler a testificar, se acercó al estrado de los testigos con una confianza tranquila que impresionó al jurado. La fiscal federal Sarah Bittman lo había preparado cuidadosamente para este momento. Tyler, ¿puede decirle al tribunal cómo se dio cuenta de las conversaciones entre su madre y los acusados? La voz de Tyler era clara y firme. Noté que mamá actuaba de manera extraña después de los viajes de negocios de papá. Hacía llamadas telefónicas secretas y tenía reuniones privadas. Empecé a prestar atención porque estaba preocupado por nuestra familia. ¿Qué hizo? Instalé un software de grabación en el ordenador del estudio de papá. Mamá lo usaba para hacer videollamadas con el señor Beck cuando papá no estaba en casa. La fiscalía reprodujo grabaciones seleccionadas, con la joven voz de Tyler proporcionando explicaciones técnicas de cómo había capturado y preservado pruebas de meses de conspiración criminal. Su testimonio fue devastador precisamente porque fue entregado sin emoción. Un niño de 13 años presentando hechos sobre la traición de su madre con precisión científica. Durante el contrainterrogatorio, el abogado de Thomas Beck intentó presentar a Tyler como un niño manipulado, entrenado por un padre vengativo. Tyler, ¿le dijo su padre que hiciera estas grabaciones? No, señor. Papá no supo de ellas hasta mi fiesta de cumpleaños. ¿No se sintió culpable por espiar a su madre? Tyler consideró la pregunta con visible seriedad. Me sentí culpable por no proteger a criminales. Por eso dije la verdad. El intercambio destacó la claridad moral de Tyler de una manera que devastó a la defensa. Aquí había un niño que había elegido la justicia por encima de la lealtad familiar, la verdad por encima de las mentiras cómodas. Mark sintió un orgullo abrumador mientras Tyler concluía su testimonio. El chico había enfrentado un contrainterrogatorio hostil con un coraje que impresionó a abogados experimentados. Más importante aún, se había mantenido firme en sus principios a pesar de la enorme presión para proteger a su madre. A medida que el juicio se acercaba a los alegatos finales, las pruebas contra los 3 acusados se habían vuelto abrumadoras. El juez Whitehead se enfrentaba a décadas en una prisión federal por corrupción que abarcaba toda su carrera. Thomas Beck se enfrentaba a cargos RICO que lo destruirían financiera y personalmente. La cooperación de Margarita había reducido su exposición, pero no podía eliminarla por completo. Damas y caballeros del jurado, comenzó la fiscal Bittman su alegato final. Este caso trata sobre 3 personas que traicionaron la confianza pública para su propio beneficio. El juez Whitehead vendió la justicia desde el estrado. Thomas Beck compró un trato favorable a través de la corrupción.
y Margarita Cooper sirvió de puente entre ellos, facilitando años de actividad criminal. Señaló la mesa de pruebas, repleta de documentos, grabaciones y registros financieros. Las pruebas son abrumadoras porque los acusados documentaron sus propios crímenes. Creyeron que estaban por encima de las consecuencias, protegidos por su posición y privilegio. Se equivocaron. Mark observó los rostros del jurado mientras Bittman detallaba el alcance de la corrupción. 12 ciudadanos que confiaban en el sistema de justicia estaban aprendiendo cómo había sido pervertido para obtener ganancias. Los abogados defensores hicieron valientes esfuerzos por minimizar la culpabilidad de sus clientes, pero las pruebas eran simplemente demasiado exhaustivas. Los meses de cuidadosa documentación de Mark habían creado un caso inquebrantable que ninguna maniobra legal podía superar. Después de 3 días de deliberación, el jurado regresó con veredictos de culpabilidad en todos los cargos principales. El juez Whitehead se enfrentó a 25 años por corrupción y crimen organizado. Thomas Beck recibió 20 años más la confiscación de activos que lo dejaría financieramente destruido. Margarita, a pesar de su cooperación, fue sentenciada a 12 años por su papel central en la conspiración. Mientras se leían las sentencias, Mark sintió la satisfacción de una misión cumplida con éxito. Las personas que habían traicionado a su familia pasarían sus años productivos restantes en una prisión federal, con sus reputaciones destruidas y sus activos confiscados. Tyler observó los procedimientos con el mismo enfoque analítico que había mostrado durante todo el juicio. Cuando Margarita miró hacia la galería mientras era conducida esposada, Tyler sostuvo su mirada sin expresión. El chico que una vez había amado incondicionalmente a su madre ahora la veía como lo que siempre había sido: una criminal que había elegido el dinero por encima de la familia. Fuera del tribunal, los periodistas rodearon a Mark y Tyler, buscando reacciones a las sentencias históricas. Señor Cooper, ¿se siente reivindicado por los veredictos de hoy? La respuesta de Mark fue cuidadosamente medida. Se hizo justicia. El sistema funcionó exactamente como debería cuando los criminales son investigados y procesados adecuadamente. Tyler, ¿cómo te sientes con la sentencia de tu madre? Tyler miró directamente a la cámara con un aplomo que desmentía su edad. Las acciones tienen consecuencias. Ella eligió violar la ley y ahora está pagando el precio. Mientras se alejaban del tribunal, Tyler hizo la pregunta que Mark había estado esperando. Papá, ¿crees que alguna vez entenderá lo que hizo mal? Mark consideró su respuesta cuidadosamente. Margarita no había mostrado un remordimiento genuino durante todo el juicio, centrándose por completo en minimizar su castigo en lugar de reconocer sus crímenes. Entender requiere aceptar la responsabilidad, dijo Mark. Ella sigue culpando a todos menos a sí misma. Tyler asintió, procesando esta idea con la sabiduría que había desarrollado a través de la dura experiencia. Así que nunca lo entenderá de verdad. Probablemente no, asintió Mark. Pero el entendimiento no es necesario para la justicia. Las consecuencias funcionan, ya sea que los criminales las acepten o no. Esa noche, Mark y Tyler cenaron en su restaurante favorito, marcando el final de un capítulo que había comenzado con traición y terminado con una victoria completa. El chico que había expuesto los crímenes de su madre ahora esperaba un futuro construido sobre la verdad en lugar de mentiras. ¿Qué sigue para nosotros?, preguntó Tyler mientras repasaban los eventos del día. Mark sonrió, sintiéndose genuinamente optimista por primera vez en años. Lo que queramos. Estamos libres de personas que nos harían daño por dinero. Todo lo demás es una posibilidad. Tyler levantó su vaso de agua en un brindis simulado. Por la posibilidad. Mark chocó su vaso con el de su hijo, orgulloso del joven en que Tyler se estaba convirtiendo. Habían enfrentado la traición juntos y habían salido más fuertes, unidos por principios compartidos en lugar de mera biología. El ajuste de cuentas estaba completo. La justicia había prevalecido. Capítulo 8. Consecuencias. 2 años después de los veredictos, Mark Cooper estaba en su estudio renovado, revisando los informes trimestrales de Cooper Security Solutions. El negocio había prosperado desde el juicio, con nuevos clientes atraídos por la reputación de Mark de lealtad absoluta e investigaciones exhaustivas. El hombre que había expuesto la corrupción en su propia familia se había convertido en el estándar de oro para la discreción y los resultados. Tyler, ahora de 15 años, había crecido alto y seguro de sí mismo, su timidez anterior reemplazada por una fuerza tranquila que le recordaba a Mark su propio desarrollo. El chico sobresalía académicamente mientras mostraba un talento natural para el pensamiento estratégico que se había convertido en la marca de la familia Cooper. Papá, deberías ver esto, llamó Tyler desde su ampliada estación de computadora,
que ahora rivalizaba con las operaciones de vigilancia profesionales en su sofisticación. Mark se acercó y encontró a Tyler monitoreando informes de noticias sobre liberaciones anticipadas de la prisión federal. El nombre de Thomas Beck apareció en la pantalla junto con una fotografía reciente que mostraba a un hombre roto de unos 40 años que parecía décadas mayor. ¿Lo dejaron salir?, preguntó Mark, sorprendido por el acontecimiento. Libertad condicional por motivos médicos, explicó Tyler, leyendo el comunicado oficial de liberación. Enfermedad renal avanzada, complicaciones de la diabetes. Le quedan quizás 2 años de vida. Mark estudió la fotografía de su antiguo enemigo. El confiado promotor inmobiliario que intentó robar $50 millones ahora parecía frágil, derrotado por fuerzas más allá de la venganza o la justicia. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó Tyler, observando cuidadosamente la reacción de su padre. Mark consideró la pregunta. Satisfecho, dijo después de un momento. La prisión no solo lo castigó, lo rompió por completo. Morirá sabiendo que perdió todo porque intentó robarnos. Tyler asintió, entendiendo la distinción entre venganza y justicia. ¿Y mamá? Margarita permanecía en una prisión federal, sus apelaciones agotadas y sus perspectivas de liberación anticipada mínimas. Informes de noticias ocasionales mencionaban su trabajo en la biblioteca de la prisión, enseñando a leer a otros reclusos. Se había convertido en una prisionera modelo, quizás finalmente entendiendo el valor de las contribuciones positivas. Le quedan 8 años, dijo Mark simplemente. Tiempo suficiente para pensar en las decisiones que tomó. Tyler había dejado de preguntar sobre visitar a su madre hace años. El chico que había expuesto sus crímenes había pasado de la ira a la indiferencia, quizás el castigo más cruel de todos para alguien que una vez fue el centro de su mundo. El teléfono de Mark sonó con una llamada de Félix Bates, quien se había convertido en su gerente de operaciones senior. Mark, tienes que ver algo. Beck ha estado tratando de contactar a Tyler a través de las redes sociales. La expresión de Mark se endureció de inmediato. Muéstrame. En cuestión de minutos, Tyler había sacado una serie de mensajes enviados a sus diversas cuentas en línea. Thomas Beck, moribundo y desesperado, intentaba comunicarse con el chico que había ayudado a destruir su vida. Tyler, sé que nunca me perdonarás, pero necesito que entiendas algo sobre tu madre. Los mensajes detallaban la supuesta renuencia de Margarita a participar en el esquema de corrupción, presentándola como una víctima de manipulación en lugar de una conspiradora activa. Beck intentaba rehabilitar su reputación a los ojos de Tyler, quizás esperando algún tipo de redención antes de su muerte. Está mintiendo, dijo Tyler secamente, borrando los mensajes sin leerlos por completo. Tengo las grabaciones. Sé exactamente lo que mamá dijo e hizo. Mark sintió orgullo por la claridad de su hijo. Tyler había desarrollado inmunidad a la manipulación, entendiendo que las personas desesperadas dirían cualquier cosa para cambiar verdades incómodas. ¿Deberíamos responder?, preguntó Tyler. No, dijo Mark firmemente. Se está muriendo. Déjalo morir con sus mentiras. La siguiente interrupción provino de una fuente inesperada, la agente Sarah Bittman llamando desde la sede del FBI. Mark, tenemos una situación. El juez Whitehead solicita una reunión contigo y con Tyler. Mark frunció el ceño. El exjuez cumplía su condena en una instalación de mínima seguridad, su salud decayendo rápidamente bajo el estrés del encarcelamiento. ¿Qué quiere? Afirma tener información sobre casos de corrupción adicionales. Dice que solo hablará con Tyler. El primer instinto de Mark fue negarse. Carol Whitehead había perdido cualquier derecho a contactar a su nieto cuando eligió la corrupción por encima de la familia. Pero Tyler escuchó la conversación y sorprendió a su padre con su respuesta. Me reuniré con él, dijo Tyler en voz baja. Pero solo si tú también estás allí. Mark estudió la expresión de su hijo, viendo determinación en lugar de sentimentalismo. ¿Por qué? Porque quiero mirarlo a los ojos y decirle exactamente lo que pienso de lo que hizo. Necesita saber que sus decisiones destruyeron a nuestra familia. La reunión se organizó en la instalación federal donde el juez Whitehead cumplía su condena. Mark y Tyler fueron escoltados a través de múltiples controles de seguridad hasta una sala de conferencias donde el juez esperaba bajo supervisión de guardias. Carol Whitehead había envejecido dramáticamente durante su encarcelamiento. La imponente figura que una vez había dominado los tribunales ahora parecía frágil, sus costosos trajes reemplazados por un uniforme de prisión federal. Tyler, comenzó, su voz temblando de emoción. Sé que me odias, pero necesito que entiendas. Entiendo perfectamente, interrumpió Tyler, su voz de 15 años con autoridad de adulto.
Vendiste la justicia por dinero. Corrompiste mama. Habrías destruido el negocio de papá si no te hubiera detenido. La compostura de Whitehead S.E.K. Bro. Nunca quise que llegara tan lejos. El dinero parecía inofensivo al principio. 25 años de corrupción no son inofensivos, dijo Tyler fríamente. Traicionaste a todos los que confiaban en el sistema legal. Mereces todo lo que te ha pasado. Mark observó a su hijo emitir un juicio con la misma claridad moral que había mostrado durante el juicio. Tyler se había convertido en la conciencia de la familia, inmune a la manipulación y comprometido con la verdad sin importar el costo personal. «Me estoy muriendo», susurró Whitehead. «Cáncer de hígado. Quizás me queden 6 meses». La expresión de Tyler no cambió. ¿Y? La simple pregunta quedó suspendida en el aire como una acusación. Tyler no sentía compasión por un hombre que cambió la justicia por dinero, independientemente de su condición médica. «Quería disculparme». «Las disculpas no resucitan la justicia que mataste», dijo Tyler, levantándose para irse. «No restauran la confianza que traicionaste. Son solo palabras de alguien que fue atrapado». Al salir de la prisión, Mark sintió un orgullo abrumador por la fortaleza de Tyler. El chico había enfrentado el intento de manipulación de su abuelo sin vacilar, aferrándose a principios que muchos adultos nunca desarrollan. «¿Cómo te sientes?», preguntó Mark mientras conducían a casa. «Terminado», dijo Tyler simplemente. Él era el último que podía hacernos daño, y ya no puede. «Ganamos». Esa noche, Mark y Tyler repasaron los últimos 2 años durante la cena. Sus enemigos estaban muertos, moribundos o encarcelados. Cooper Security Solutions continuaba creciendo. Tyler sobresalía en cursos avanzados mientras desarrollaba habilidades que le servirían bien en cualquier carrera que eligiera. «Papá», dijo Tyler mientras terminaban de cenar, ¿alguna vez te arrepientes de cómo salieron las cosas? Mark consideró la pregunta cuidadosamente. «Me arrepiento de que la gente en la que confiaba eligiera traicionar esa confianza. Pero no me arrepiento de haberlos detenido». «Yo tampoco», asintió Tyler. «Estamos mejor sin gente que nos haría daño por dinero». Mark asintió, orgulloso del joven en que Tyler se estaba convirtiendo. Habían sobrevivido a la traición y habían salido más fuertes, unidos por principios compartidos y respeto mutuo. Las consecuencias de las elecciones de sus enemigos los seguirían hasta la tumba. Mark Cooper y su hijo vivirían libres de su corrupción, construyendo un futuro basado en la verdad en lugar de mentiras. La justicia se había hecho por completo. Capítulo 9. Victoria. 5 años después de la fiesta de cumpleaños que lo cambió todo, Mark Cooper estaba en la graduación de la escuela secundaria de su hijo, viendo a Tyler pronunciar el discurso de valedictorian ante una multitud de familias orgullosas. A los 18 años, Tyler se había convertido en un joven seguro de sí mismo que combinaba la mente estratégica de su padre con un núcleo moral inquebrantable forjado a través de pruebas tempranas. «La excelencia no se trata solo de logros», dijo Tyler a sus compañeros desde el podio. «Se trata de tomar decisiones que se alineen con tus principios, incluso cuando esas decisiones son difíciles». Mark sonrió, reconociendo la filosofía que habían desarrollado juntos a través de años de navegar consecuencias y reconstruir sus vidas. Tyler había sido aceptado en el MIT con una beca completa, planeando estudiar ciencias de la computación y eventualmente unirse a Cooper Security Solutions como socio en lugar de simplemente un heredero. El negocio había evolucionado mucho más allá de la visión original de Mark. Lo que había comenzado como una empresa de seguridad privada ahora operaba como una compañía integral de gestión de riesgos que protegía a los clientes de amenazas tanto externas como internas. La reputación de Mark de lealtad absoluta e investigación exhaustiva había atraído a corporaciones de Fortune 500, agencias gubernamentales e individuos adinerados que necesitaban a alguien en quien pudieran confiar completamente. La experiencia técnica de Tyler había revolucionado sus capacidades. Los sistemas de vigilancia que desarrolló a los 13 años para exponer la corrupción familiar habían evolucionado hasta convertirse en redes de seguridad de nivel profesional que establecían estándares en la industria. Padre e hijo se habían convertido en un equipo imbatible, combinando el pensamiento estratégico con tecnología de vanguardia. Después de la ceremonia de graduación, Mark y Tyler condujeron hasta el Parque Riverside, el mismo lugar donde Mark había entregado su ultimátum a Thomas Beck 5 años antes. Se había convertido en su tradición marcar momentos significativos en el lugar donde su enemigo había entendido por primera vez el alcance de su derrota. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Mark mientras se sentaban en el banco con vistas al río Connecticut. Tyler consideró la pregunta con su característica seriedad. ¿Sobre exponer a mamá y al abuelo? No.
Ellos eligieron la corrupción por encima de la familia. Nosotros elegimos la justicia por encima de la comodidad. ¿Y sobre las consecuencias? Se ganaron cada día de prisión, cada dólar que perdieron, cada relación que destruyeron, dijo Tyler firmemente. Las acciones tienen consecuencias. No es culpa nuestra. Es solo la realidad. Mark sintió una profunda satisfacción por la claridad de su hijo. Tyler nunca había vacilado en su compromiso con la verdad, incluso cuando ese compromiso requería un devastador sacrificio personal. Thomas Beck había muerto 18 meses antes. Su enfermedad renal finalmente se lo llevó en un centro de cuidados paliativos. El ex promotor inmobiliario había pasado sus últimos años en la pobreza, con sus activos confiscados y su reputación destruida. Mark no sintió satisfacción por su muerte, simplemente el cierre que venía con la justicia cumplida. El juez Carol Whitehead había muerto 6 meses después de su reunión en la prisión. El cáncer de hígado puso fin a una vida definida por la corrupción y la traición. Su legado judicial quedó permanentemente manchado, con múltiples casos bajo revisión debido a su patrón documentado de vender decisiones favorables. Margarita permanecía en una prisión federal, ahora sirviendo como asistente legal en la biblioteca de la instalación. Informes ocasionales sugerían que había encontrado la religión y se había dedicado a ayudar a otros reclusos con sus apelaciones. Mark no sentía animosidad hacia su transformación. Era simplemente irrelevante para sus vidas. Me escribió de nuevo, mencionó Tyler casualmente, refiriéndose a los intentos periódicos de contacto de su madre. Los mismos temas: disculpas, arrepentimiento, esperanza de reconciliación cuando salga, resumió Tyler. No respondí. Mark asintió con aprobación. A Margarita le quedaban 4 años más de encarcelamiento, y Tyler había hecho las paces con su ausencia en su vida. La mujer que había elegido el dinero por encima de la maternidad había perdido cualquier derecho al perdón de su hijo. El MIT comienza en 3 meses, dijo Tyler, cambiando el tema a sus planes futuros. Quiero desarrollar nuevos protocolos de encriptación para la empresa mientras estudio. Mark sonrió ante la ambición de su hijo. Tyler abordaba los desafíos con la misma determinación metódica que había expuesto la corrupción familiar, viendo los obstáculos como problemas a resolver en lugar de barreras a aceptar. Necesitaremos capacidades ampliadas si aceptamos los contratos gubernamentales que mencionó la agente Whitman, asintió Mark. Tu trabajo de encriptación podría abrir puertas con agencias que necesitan seguridad absoluta. Sarah Bittman se había convertido tanto en un contacto profesional como en algo parecido a una amiga a lo largo de los años desde el juicio por corrupción. La agente del FBI apreciaba la minuciosidad y discreción de Mark, refiriendo ocasionalmente casos que requerían la experiencia del sector privado. A medida que se acercaba la noche, Mark y Tyler regresaron a casa, a la finca que se había convertido en una fortaleza de verdad y lealtad. La casa había sido completamente renovada después del arresto de Margarita, eliminando todo rastro de la mujer que los había traicionado mientras creaban espacios que reflejaban sus valores compartidos. El laboratorio de computación de Tyler ocupaba todo el 3er piso, equipado con sistemas de vigilancia y software analítico que rivalizaban con las instalaciones gubernamentales. El estudio de Mark se había ampliado para dar cabida al creciente negocio, con sistemas de comunicación seguros y almacenamiento de pruebas que cumplían con los estándares federales. Papá, dijo Tyler mientras revisaban los informes comerciales del día, quiero que sepas algo. Mark levantó la vista de los estados financieros trimestrales que mostraban un crecimiento continuo en todos los sectores comerciales. ¿Qué es? Estoy orgulloso de ser tu hijo. No por el dinero o el éxito del negocio, sino porque me enseñaste que los principios importan más que la comodidad. Mark sintió una oleada de emoción que controló cuidadosamente. Tyler había elegido honrar las lecciones que habían aprendido juntos en lugar de resentir las duras realidades que esas lecciones habían revelado. Y yo estoy orgulloso del hombre en que te has convertido, respondió Mark. Enfrentaste la traición a los 13 años y elegiste la verdad por encima de la lealtad familiar. Eso requirió un coraje que la mayoría de los adultos nunca desarrollan. Tyler sonrió, la expresión fácil y segura de alguien que había encontrado su lugar en el mundo a través de elecciones basadas en principios en lugar de expectativas heredadas. Hacemos un buen equipo, dijo Tyler simplemente. Mark asintió, mirando alrededor del estudio donde Tyler había expuesto por primera vez la corrupción de su familia. La habitación que había sido testigo de traición y mentiras ahora servía como el centro de mando de un negocio construido sobre la integridad absoluta. Sus enemigos estaban muertos, encarcelados o eran irrelevantes. Cooper Security Solutions continuaba expandiéndose,
protegida por una reputación de lealtad que atraía a clientes mientras intimidaba a posibles amenazas. Tyler estaba preparado para heredar y mejorar todo lo que Mark había construido, llevando adelante principios que los protegerían de futuras traiciones. Por el futuro, dijo Mark, levantando su taza de café en un brindis simulado. Por las consecuencias, respondió Tyler, chocando su taza contra la de su padre. Mark sonrió, satisfecho con el joven en que Tyler se había convertido y el legado que estaban construyendo juntos. Habían sobrevivido a la traición eligiendo la justicia por encima de la comodidad, la verdad por encima de las mentiras, los principios por encima de la lealtad familiar cuando esa lealtad no era merecida. El apellido Cooper ahora significaba algo diferente de lo que había significado hace 5 años. Donde una vez representaba una respetabilidad suburbana construida sobre corrupción oculta, ahora representaba una integridad inquebrantable respaldada por la capacidad de defender esa integridad contra cualquier amenaza. Mark Cooper había ganado por completo. Sus enemigos habían pagado el precio final por su traición, mientras que él y Tyler habían salido más fuertes, más ricos y absolutamente seguros en sus principios. El discurso de cumpleaños que había iniciado su victoria ahora era solo historia, un recordatorio de lo que sucedía cuando alguien intentaba robarle a la familia Cooper. La justicia se había hecho. Las consecuencias se habían cumplido. Y Mark Cooper nunca olvidaba, nunca perdonaba y nunca fallaba en proteger lo que realmente importaba. La victoria fue total y permanente. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla y nos vemos en el próximo.